hemos visto la filosofía occidental, que es todo lo que vimos del año anterior, que tiene que ver con lo de Grecia, y en este año vamos a ver más que nada filosofía latinoamericana. Como latinos, ¿cómo pensamos? ¿Cómo se piensa aquí? ¿Qué características tiene nuestro pensamiento? Entonces, son dos corrientes de pensamiento completamente distintas. La filosofía occidental o la filosofía griega siempre tiende al individualismo, tiende de igual forma a buscar respuestas objetivas, mientras que la filosofía latinoamericana busca más que nada una filosofía desde la comunidad, desde el enfoque. De igual forma, no pretende en este caso imponer respuestas o buscar una respuesta absoluta, sino que entiende que la realidad, como en este caso que les decía de lo que puede ser la crianza de hijos, es muy, muy distinta. Y digamos, el modelo que le sirvió a Susana, si yo lo aplico puede que a mí no me funcione. O de igual forma, el modelo que le funcionó a alguien, si yo lo aplico puede que me cause más conflictos. Porque los seres humanos no somos máquinas, por así decirlo, que si yo ingreso tal comentario, todos vamos a dar la misma respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase específicamente. Entonces, la filosofía occidental, como les decía, tiene sus bases en la antigua Grecia, que fue todo lo que estudiamos el año anterior, y se basa en figuras como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, que son quienes buscan este pensamiento objetivo, como les decía, que la respuesta es solo una, tenemos que llegar a esa verdad absoluta, que es medible, que es cuantificable, y por ende, este tipo de filosofía se evidencia en procesos como en la lógica, como en la moral, como justo lo que sabemos, por así decirlo, hacer el chiste como curso de que si existimos, no existimos, para qué existimos, por qué existimos. El proceso de la filosofía griega tiende a irse por ahí, mientras que la filosofía latinoamericana está muy marcada por el contexto de colonización y el mestizaje. Por eso es lo que le decía este tipo de estilos. Solo pongámonos en la mente esa idea de qué tanto cambiaríamos si, por ejemplo, hubiésemos tenido padres completamente autoritarios. ¿Qué tanto hubiésemos cambiado si hubiésemos tenido padres completamente liberales, que nunca nos pusieron límites, que nunca nos guiaron, padres de igual forma en este caso abstraídos de nuestra realidad, que por más quisiéramos nunca nos prestaban atención, ni para bien, para mal? Entonces, si planteamos desde esas ideas, nos vamos a dar cuenta que la forma en la que nos educamos influye mucho en lo que podemos lograr en la vida. Entonces, ese mismo proceso de crianza, por ejemplo, paterna, existe a nivel colectivo. Por eso es lo que les decía, qué tipo de educación tendríamos en Ecuador y en Latinoamérica. Yo diría que es este modelo autoritario, donde Europa con el proceso de coloniaje nos impuso absolutamente todo. Y por eso es lo que les decía en la clase anterior, que aquí en el reinado de Ambato hubo muchos problemas porque ganó una persona no blanca. Nos han enseñado a pensar que solo los hombres caucásicos y las mujeres caucásicas son lo bonito, son lo perfecto. Y si yo veo una persona con rasgos indígenas, no que feo, no que cholo, porque nos obligaron a pensar de esa forma, cuando nuestra realidad debería ser completamente distinta. Entonces, hay algo muy parecido que ocurre en Asia. En Asia ellos tienen sus propios estándares de belleza que son muy distintos a los de esta idea de hombre blanco, de mujer blanca, como les mencionaba, porque no corresponde a la realidad. Y de igual forma conversaba, por ejemplo, con estudiantes y les preguntaba que cuál era el hombre o la mujer perfecta para ellos, y resultaba que para las mujeres el hombre perfecto por ahí medía de 1,80 para arriba. Y les decía, pero en Ecuador va a ser muy difícil que encuentren eso, porque las características de nuestra cultura es que el hombre promedio mida 1,75. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que el hombre debe ser completamente alto? Viene igual de esta idea europea de lo que es el estándar de belleza. De igual forma, por parte de los hombres, planteaban estándares de belleza que para las mujeres latinoamericanas es imposible. Y es la razón por la cual, lamentablemente, aquí en Latinoamérica es muy rentable el negocio de las cremas aclaradoras del color de piel, porque sentimos vergüenza de nuestros tonos de piel, sentimos vergüenzas de nuestras raíces y queremos o aspiramos a llegar a ser blancos. Entonces,
Eso es básicamente lo que nos ha dejado nuestra crianza. Nuestra crianza viene básicamente desde el proceso de conquista y el poder cambiar eso no es que se lo logra de la noche a la mañana, no es que se lo logra, como yo les sé decir, igualmente con una clase y vamos a salir todos ya deconstruidos en este proceso de no ser racistas, de no ser clasistas, de que no nos importe tanto Europa, de poder tener nuestros propios ideales. Eso muy probablemente se lo consiga en un montón de décadas y si hacemos todas las cosas bien. Por ende, es una filosofía, por así decirlo, muy golpeada, que es muy característica de la región y que siempre trata de temas como la opresión, como la justicia social y esta búsqueda de identidad cultural. Una vez que nos separamos de Europa, ya nos reconocemos, por así decirlo, como no españoles, como no europeos. Ahora el problema es preguntarnos qué somos, porque indígenas no somos, porque ya no tenemos esos rituales, la lengua, las costumbres indígenas. Blancos tampoco somos, por las mismas razones. No tenemos las costumbres, las tradiciones, la historia blanca, entonces somos mestizos. ¿Y qué implica ser mestizo? Entonces, esas son las preguntas que responde la filosofía latinoamericana. Por su parte, de igual forma, otra diferencia, la filosofía occidental ha buscado o ha influenciado más los contextos científicos y políticos. Por ejemplo, la filosofía griega es la que desarrolla la oratoria, que esto influye mucho en política. De igual forma, las ciencias exactas, que es el principio del método científico, y ha desarrollado conceptos y ha reforzado conceptos como la racionalidad y el individualismo. ¿Qué quiere decir el concepto de la racionalidad? Que solo me importa lo que puedo medir, lo que puedo cuantificar. A mí me importa únicamente conocer, por ejemplo, qué tantos empleos puedo crear o qué tanto me beneficia, por decirles, vender el Colegio Miguel de Cervantes. No me interesa si con ello termino perdiendo estudiantes, con eso no me interesa si termino despidiendo profesores. A mí lo que me interesa únicamente es lo exacto y por ende también lo individual. A mí no me interesa el resto, a mí me interesa mi beneficio propio. Mientras que la filosofía latinoamericana parte desde la idea, desde la grupalidad, el tratar de evitar el sistema de explotación y desigualdad que ya vivimos durante muchos años. Por eso esta filosofía no le interesa una respuesta exacta, no le interesa una respuesta objetiva. Lo que busca es una justicia social. Por decir, yo sé que todos deberían partir con que si la tarea se presenta el miércoles, pues a nadie se le abre la tarea más allá del miércoles, pero resulta que por ahí alguien me dice, profes, que entiendan, en mi sector me cortaron la luz, me reactivaron recién la luz después de 3 días, incluso no pude comer por eso, porque todo lo que tenía en la refrigeradora se dañó, tuve que invertir mi dinero en reparar la refrigeradora. Desde este punto de vista de justicia social, yo entiendo, es una realidad muy compleja. Entiendo por qué no pudo presentar el deber, le reaperturo de nuevo la tarea para que pueda hacerlo, porque es algo que sale de su responsabilidad. Mientras que bajo la idea de la filosofía occidental sería no. Si yo abro para uno, abro para todos y con eso comienza el descontrol. Por ende, no hay excepciones para nadie, haya lo que haya pasado. Entonces, siempre se tiene esos dos elementos, por así decirlo, como principal elemento de comparación. La filosofía occidental busca la racionalidad y el individualismo. Una sola respuesta es la correcta, no existe más. Y solo nosotros importamos, nadie más. Pienso en yo, en yo y en yo. Por su parte, la filosofía latinoamericana no le interesa una respuesta exacta porque considera que esas respuestas no existen en la realidad. Por ejemplo, si les preguntara cuál es su cantante favorito, su canción favorita, estoy muy seguro que lo mucho coincidirían dos, tres personas en el mejor de los casos, y de ahí cada quien tendría una experiencia propia que contar. De igual forma, si les dijese, piensen en la comida más deliciosa que hayan comido, estoy muy seguro que ninguno coincide en ingredientes, en formas de preparación. Entonces, eso es lo que plantea la filosofía latinoamericana, que no existe una idea de respuesta objetiva o respuesta única dentro de la realidad, sino que cada persona construye su realidad a partir de las experiencias que va teniendo. De igual forma, la filosofía, en este caso latinoamericana, ha tratado de incorporar más disciplinas, tratar de incorporar elementos de la literatura, de la antropología, de la historia,
para comprender el por qué somos como somos. Lo que les decía, ¿por qué existe esta idea tan marcada en las mujeres de buscar hombres altos, en los hombres de buscar mujeres tan delgadas? Es porque nos impusieron de forma autoritaria esta idea de que esto es lo bello y todo lo que era de tu pasado no tiene nada de belleza. Entonces tienes que empezarlo a odiar. Y es la razón por la cual tenemos estándares de belleza tan marcados, por así decirlo, o por qué Latinoamérica es una de las regiones más sexistas a nivel mundial. Es porque nosotros no tuvimos, por así decirlo, esa oportunidad de generar modelos de belleza propios, sino que los que teníamos nos fueron arrancados con el proceso de colonización. Y nos impusieron esos, y obviamente a través de esa violencia nosotros ejercemos más violencia para mantener este tipo de elementos o de estereotipos que existen en la sociedad. Que de igual forma ha permitido comprender estas diferencias que existen tanto entre la filosofía occidental como la latinoamericana, todos los procesos históricos de represión, la búsqueda de justicia social y de identidad que existe en la región. No hasta hace mucho tiempo, básicamente Latinoamérica era la copia mal implementada, por así decirlo, de Europa. Todo lo que se hacía en Europa lo copiábamos y lo implementábamos. Nunca tenía éxito debido a este proceso, de que Europa nunca tuvo esta opresión histórica, sino que ellos siempre tuvieron, por así decirlo, un modelo democrático donde nunca se vieron, al menos en los últimos siglos, colonizados, nunca se vieron impuestos su realidad por encima de otra, sino que ellos siempre tuvieron esas libertades, por así decirlo, de poder hacer lo que quieran, mientras que en el caso de Latinoamérica no. A Latinoamérica se le quitó la identidad con el proceso de coloniaje y es algo que nos ha marcado hasta la actualidad, razón por la cual lo que les he mencionado. Hay mujeres que son completamente machistas, de igual forma, hay personas de minorías étnicas que son completamente racistas o que mantienen modelos racistas. Hay, por decirles algo que estaba comentando de igual forma con mis estudiantes, eh, uno de mis estudiantes tiene mi color de piel, que para nada es blanco. Me mencionaba que la abuelita de él no le ha podido ver al papá porque él tenía mi color cuando eran básicamente del mismo tono de piel. Y decía que la sabe decir a la mamá que cómo te vas a meter con ese negro, que deberías buscarte a alguien mejor, bla, 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 cuando ella tenía el mismo tono de piel. Entonces, todo esto viene esta idea de lo que les mencionaba, desde que la imposición cultural vino con el coloniaje, básicamente nos desdibujamos como personas, perdimos nuestra identidad y recién en la actualidad estamos buscando esta idea de quiénes somos, de que si lo indígena también es culto y si lo indígena también tiene belleza. Por ejemplo, algo que se está haciendo en la actualidad es reivindicar a las vestimentas indígenas. No se les vende las vestimentas indígenas a las personas mestizas porque es un proceso muy distinto de cómo un indígena se viste, que su vestimenta tiene que representar su tradición, su pueblo, sus creencias, mientras que para nosotros como mestizos es simplemente es una ropa, me parece bonita y me pongo. Entonces, se habla de vestidos de alta moda, de igual forma desde el punto de vista indígena, se ha tratado de revalorizar de igual forma a la cultura afroecuatoriana, porque se tiene esta idea de que de la cultura afroecuatoriana únicamente se pueden sacar deportistas, que es un racismo muy, muy presente en la sociedad, cuando han habido escritoras, poetisas, cantantes que en la historia han sido lamentablemente ocultadas por esta idea de que cómo una persona afro nos va a representar, cómo una persona afro va a hablar mejor que un blanco. Y ha habido poetas esmeraldeños, guayaquileños muy, muy importantes y muy buenos de Ecuador, que como vuelvo y repito, lamentablemente por estos racismos han sido invisibilizados de la historia cuando han tenido básicamente una lista, por así decirlo, de elementos muy, muy grandes que exponer hacia los ecuatorianos y hacia el público en general. Así que eso, ojalá que les quede con esto la duda de quiénes somos como latinoamericanos, cómo puedo cambiar esta idea de machismos, esta idea de igual forma de racismos que estamos muy presentes como sociedad. Ahí sí, si alguien me dice, no, profe, yo no soy racista, yo no soy machista, créame que no le creería, porque estamos muy marcados por eso como para no hacerlos. Podemos serlos en menor medida, eso sí, no significa que porque yo acepte ser racista significa que si veo un indígena, veo un afro, le voy a pegar o le voy a hacer algo, pero sí tengo estas ideas de chistes, por así decirlo, entre comillas,
de que ellos valen menos, de que ellos tienen menos oportunidades. Si yo no hago nada para cambiar eso, básicamente